SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Esta mañana en El Abierto, Lourdes Pérez, buenos días, bienvenida. Egunon, muy buenos días. Ruth Ferrero, la Ruth, buenos días. Hola, buenos días. Ignasi Guardansola, Ignasi, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de los incendios, claro, de qué si no. Pero no solo, a partir de las 9 vamos a conversar con la portavoz parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco, porque hoy que es día de balance del presidente del gobierno, yo creo que conviene también echar un vistazo al actual estado de cosas en las alianzas parlamentarias del gobierno, porque eso, bueno, explica también su capacidad de resistencia de aquí a lo que queda de legislatura. Pero antes, vamos a volver con Javier Ruiz Martínez. Hola, Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? A ese puesto de mando de Navalcarnero. Te voy a preguntar ahora por una historia personal, pero lo primero, ¿hay alguna novedad en esta última media hora? No, de momento nada, solamente repetir lo que decíamos a las 8, y es que hay 400 personas, 400 bomberos forestales, UME, brigadas y demás, luchando contra el fuego en la zona de Valdemaqueda, donde veíamos esa inmensa columna de humo salir ayer por la tarde, esta mañana difuminada en la bruma matinal. De momento no hay ninguna actualización. La única sensación que yo tengo es una sensación, Pedro, es que hay buenas noticias, que esta noche ha habido bastantes avances en esa zona, que se ve menos fuego, que se ve menos humo y que aquí hay un poquitín más de optimismo en la base de la UME. Bueno, hoy nos quieres hablar de una carta de un peón forestal que te ha llegado estas últimas horas y que es un testimonio, creo yo, de muchísimo valor. ¿Quién es? Se llama Ángel, tiene 45 años, es madrileño, con infancia en uno de los pueblos quemados, en Navas del Rey. Ahora vive en Neila de San Miguel, en Ávila, rodeado, me ha contado, de castaños centenarios. Te ha dicho bombero forestal por vocación. Sí, empezó en una brief, ahora está en lo que se llama una helitransportada, se llama el Barco de Ávila, cobra 1.800 euros al mes, luchados, dice, en los tribunales para conseguir antigüedad, lleva días en el incendio de Ávila, viendo cómo se está quemando su propia tierra, trabajando en unas condiciones durísimas. Ha escrito, como dices, una carta que encontré en los chats de bomberos en los que participo como periodista. Es una carta absolutamente impresionante. Léenos algún fragmento. Esta carta se titula El problema de ser un héroe. Dice, empieza así: he perdido toda mi infancia y adolescencia en 2 días. Puedo tachar los paraísos cercanos en un macabro sile nole, como hacíamos de críos con los cromos. El Castañar del Tiembro, nole. Las Cabreras, nole. Valle de Iruelas, nole. No ha quedado nada. Mi familia evacuada y yo intentando, como una hormiguita, que el fuego no se descuelgue por las laderas de Piedralaves. Y luego también habla, ¿no?, cómo está siendo su trabajo. Trabajando 8 horas, dice, con una azada frente a un monstruo, y se hace esta pregunta: ¿crees que tengo superpoderes? A mí me esperan en casa con inquietud, desasosiego, y no quiero faltar a la cita con el abrazo de mi compañera. Y un último párrafo que diría que es el que nos activó, ¿no?, el que nos dijo: aquí hay una historia. Dice así: soy persona como tú, vivo en el rural, lloro como tú, y estoy roto, muy roto. No duermo, no descanso, estoy deshidratado, apenas como, me quito la capa de héroe y ¿qué me queda? Solo pellejo, un cuerpo maltratado por la radiación, el humo, los golpes, las caminatas y el tantán del batefuegos. Ángel, muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Oye, antes de nada, ¿qué te llevó, qué necesidad sentías a escribir esta carta? Pues bueno, digamos que a mí me ayuda a escribir, sobre todo cuando tengo episodios así muy, muy dolorosos, y en este caso, después de 4 noches seguidas de incendios, que son, si ya por la mañana es duro, por la noche no lo es menos, pues sentía la necesidad de escribir algo, porque si no, pues como no voy al psicólogo, pues me tenía que desahogar con el teclado. Uh-huh. Y tenía mucho dolor, mucho llanto que soltar, y bueno, fue la forma de soltar lo que llevaba aguantando estas 4 noches. Claro, porque tú tienes, digamos, un vínculo profesional con el fuego, te dedicas a eso, pero tienes un vínculo personal con la zona que se está quemando. Sí, vamos a ver, la mayoría de las personas que trabajamos en los incendios solemos vivir en las zonas que luego se ven afectadas por los propios incendios, ¿no? Porque normalmente las bases no están situadas
digamos, de manera caprichosa, están en zonas donde se sabe que hay riesgo de incendio. Y la gente tiene que entender, no somos marcianos que vamos a apagar los incendios sin sentimiento alguno. Nuestra relación con el entorno es directa. Nosotros hacemos trabajos preventivos, los que tenemos la suerte de tener contratos, si no anuales casi, y trabajamos la zona en la que luego vamos a intervenir. Y tenemos un vínculo emocional. Yo, claro, estos días, pues como reflejo en la carta, he visto arder montes que son para mí todo el recuerdo. El paisaje es fundamental para construir una identidad. Si perdemos los paisajes, evidentemente estamos perdiendo parte de nuestro ser. Decías antes, como no voy al psicólogo, necesito escribir. ¿Esto es algo que necesitarías tú, tus compañeros? ¿Estas labores, este trabajo, deja una huella muy profunda? Sí, evidentemente sí. Igual que hay otros cuerpos de emergencias que cuando van a una determinada catástrofe luego necesitan que alguien los recomponga, porque somos personas, somos humanos, porque nos afectan, por más que haya sido muchos incendios, nada se parece a lo que estamos viviendo estos días. Necesitamos un apoyo psicológico. Sé que hay pequeñas gotas en medio de este océano que se ofrecen a darnos ese apoyo, pero digamos que desde la administración todavía esto no está contemplado como una cosa del día a día. Tendría que haber un equipo de psicología por parte de la administración para atender estas cosas a estos profesionales, un seguimiento, porque de verdad que es muy doloroso. Es una profesión preciosa. Yo amo mi profesión y me encanta hacer lo que hago, y de hecho no, por más que sufro y que padezco, no lo cambiaría por nada, a pesar de todas las malas condiciones laborales que padecemos. Pero deberían cuidarnos un poco, desde luego, para que sigamos todos en esto, porque también te digo, hay gente que después de este episodio creo que se lo va a replantear mucho el seguir aquí en esta profesión. ¿Nunca te habías enfrentado a un fuego, a un incendio así? No, por comparar, el año pasado hubo un incendio en el Tietar y se fueron, a lo mejor no llegaron a 2.000 hectáreas, y eso fueron 3 días. Hoy aquí las 2.000 hectáreas ya las sumas a lo mejor ya en la primera hora. Las condiciones de este año han sido tremendamente desfavorables y la voracidad que hemos visto no tiene parangón, y es que ya el fuego está entrando en los pueblos, cosa que antes pues no era tan así, ¿no? Ahora ya son fuegos también para los que no estamos formados. Yo no tengo formación alguna para afrontar un fuego en la interfaz urbano-forestal. A mí no me han enseñado para meterme a un chalet a defenderlo. Entonces vamos un poco a ciegas y nos exponemos más de lo que ya nos veníamos exponiendo. Y llegamos a situaciones en las que ya empiezas a perder el control de la situación. Ya todas las variables que tenías que tener en cuenta ya se te empiezan a amontonar y todo es caos dentro de la situación, del humo, del ruido, de las luces. Es todo bastante aturdidor. Escribes en esta carta: el héroe tiene que seguir ahí, incólume, recto, haciendo frente a algo que jamás ha visto, y además tengo que salvar tu casa, tu pueblo, tus animales y escuchar tus insultos. ¿Crees que no querría hacer más? ¿Crees que tengo superpoderes? ¿No crees que si estoy parado es porque espero instrucciones? ¿Puede ser que esté protegiendo mi integridad física, mi vida? ¿Sabes? A mí me esperan en casa, con inquietud, desasosiego, y no quiero faltar a la cita con el abrazo de mi compañera. Sufren también y mucho nuestras parejas, que son bastantes más héroes y heroínas que nosotras. De esta parte de tu carta, me llama la atención esta amargura que trasladas sobre algo que uno pensaría que no ocurre. Hablas de insultos, ¿no? O sea, de gente que pone en duda lo que hacéis y cómo lo hacéis. Sí, vamos a ver. Aquí se mezclan un poco las dos cosas. Digamos, la variante moderna en lo que afecta a todas las redes sociales, a los bulos, que ahora, pues evidentemente van con más rapidez incluso que los propios incendios. Y luego la que hay que entender, la parte humana. Yo
es que soy el primero que lo está perdiendo todo, aunque no esté a mi nombre. A mí me da igual que arda un pino en Casavieja que arda en Navas del Rey. Es que ese pino, lo siento, mío. Entonces, la gente, yo entiendo, vamos a los pueblos y todo lo que vemos arder tiene nombres y apellidos. Y entiendo esa desesperación de la gente y es comprensible. Y yo no puedo entrar nunca a discutir con ninguna paisana ni ningún paisano que me esté diciendo barbaridades. Yo tengo que asumir, aceptar el chaparrón e intentar capear como pueda el temporal. Pero la gente debe entender que nosotros estamos haciendo siempre todo lo que podemos, de verdad, de corazón. Esto es un trabajo vocacional y si fuera por la remuneración y las condiciones, ya te digo yo que aquí no estaría ni el 5% de la plantilla que hay. Y es doloroso. Lo que pasa es que son situaciones de máximo estrés. La gente, es que es una emergencia, te desborda todo. El otro día, cuando estuvimos defendiendo Casavieja hace, ya no me acuerdo, creo que 3 noches, ya no sabías a dónde ir. Es que todo ardía, absolutamente todo ardía. Y claro, si en torno al pueblo tienes un olivar, que ese olivar perfectamente podría haber amortiguado la llegada de las llamas, pero no está desbrozado, pues tenemos un enemigo más, otro añadido al que atender. Pues claro, no puedo apagar la fachada de tu chalet si está ardiendo el olivar de al lado, ¿no? Entonces, claro, también nos piden imposibles, que creo que también lo reflejo en uno de los primeros párrafos de la carta. Si tú no has hecho el mantenimiento de tu parcela durante la primavera y el verano, ¿cómo quieres que yo me meta ahí a pagar eso? Es que es imposible. Y luego también ya es una cuestión, digamos, de pura química. Yo no puedo parar esa reacción que hay en marcha. Hay tales calorías ya que ni todo el agua de un embalse echada en el mismo punto lo va a resolver. Claro. Entonces, claro. En ese primer párrafo dices: no quiero perder mi vida, la única que tengo, por salvar tu chalet levantado allí donde había bosque, cuando lo has rodeado de arizónicas y no has desbrozado ni 1 metro cuadrado en torno a él. Hay una parte no pequeña de responsabilidad de quienes habitamos el territorio sobre lo que luego pasa en el territorio. Vamos a ver, aquí lo que sí que me gustaría también nosotros de los mensajes hacer llegar es las responsabilidades compartidas. Yo le puedo poner a parir a la administración, tanto al ayuntamiento como a la diputación, como a la comunidad autónoma, al gobierno y a quien quieras, y decir que no han hecho su parte. Y seguramente les quede mucho, pero mucho por mejorar y por hacer. Pero que cada uno se mire para adentro y diga: mis propiedades están como deben de estar, yo tengo mi parcela desbrozada cuando llega la fecha de los incendios, he hecho todo lo que estaba en mi mano para que esto no suceda, porque esto es un efecto dominó. Aquí cada uno, si no hacemos nuestra parcela bien, todo esto se va a la mierda. Irse a la mierda quiere decir perder a lo mejor 100, 200, 300, 400 años de evolución, de ecosistemas, de riqueza, de biodiversidad, de sustento. No nos damos cuenta. Este terreno nos sustenta a todos, aunque la carne que compremos venga de la otra punta del planeta, aunque las frutas vengan desde la otra punta del planeta. El entorno, el oxígeno, el agua, lo que respiramos viene de tu más directa proximidad. El oxígeno de aquí ahora no nos está viniendo del Amazonas directamente, ¿no? Si perdemos ese vínculo con el entorno, lo estamos perdiendo absolutamente todo. Y ahora ¿con qué empezamos? Muchos de estos pueblos, de las pocas salidas que tenían, era el turismo. ¿Quién va a venir a hacer turismo al Piétar, a la comarca de Pinares, a la Sierra Oeste de Madrid? Hemos perdido árboles centenarios. Es un absoluto desastre. Y luego la gente pretende que la culpa es de otros, de terceros. Por favor, mira lo que has hecho tú. Es que tenemos que desviar muchos medios para atender fuegos en parcelas urbanas, en el interfaz urbano, porque la gente no hace los deberes. Y entonces, en vez de estar apagando esos montes donde tenemos una vegetación formidable, unos animales que han muerto por cientos, tengo que estar apagando las arizónicas del chalet. Hay una cosa, un concepto, por favor, si la gente que se lo apunte: pirojardinería, piro de fuego, jardinería de qué hacer con lo que tenemos en torno a nuestra casa. Pirojardinería. Por Dios, que todo el mundo se ponga ya mismo desde hoy a arrancar, a cortar todas las arizónicas que tengan en torno a sus casas. Que no quede ni una en pie. Eso es pura gasolina. El otro día querían que entráramos en la urbanización Val de San Martín, en el Tiemblo,
por la noche, donde la única luz que había era la del fuego. ¿Y qué quieres que haga yo en esa urbanización, chicos? Si está rodeada de pinar, de matorral, de pastos, y no has trabajado nada en tu parcela. Y de verdad, las prioridades, las que tenemos son, primero, vidas humanas, segundo, bienes materiales, y tercero, todo lo demás. Esto es, por el orden de prioridades se relega a nuestro entorno, a la naturaleza, a la mayor riqueza que tenemos, se relega al último lugar. En el segundo lugar, los bienes materiales. Yo fíjate que llegado el caso no tendría problema en perder mi casa si salvo a cambio todo el entorno que me rodea. Te estoy hablando de como habéis dicho antes, un castañar centenario que yo procuro dentro de mi parcela y hacer todo lo que puedo. Yo trabajo silvícolas aquí gratis y por amor al arte, y lo seguiré haciendo a pesar de los pesares, porque quiero que lo mío, lo que hoy tengo más cerca de mí, no arda. Claro. Si estos castaños ardieran, a mí se me caería la cara de vergüenza, porque cientos de años atrás, generaciones y generaciones de paisanos y paisanas los han mantenido. Quizá no por una cultura de mantenimiento, sino simplemente porque les daban de comer, les daban la sombra, les daban cobijo a su ganado. Y nosotros somos una generación tremendamente egoísta, y una sociedad de verdad deplorable en cuanto a la relación con su entorno. Somos una puta vergüenza, de verdad. No parece que estemos evolucionando, sino más bien todo lo contrario. Ángel, te damos las gracias por tu testimonio esta mañana en la radio y te mandamos un abrazo. Gracias, Ángel. Pedro, ¿me dejas una mínima intervención? Va a ser muy cortita, te lo prometo, ¿vale? Sí. Mira, un recuerdo para la compañera Alba de la Romeo 19 del Barraco. Ella, el primer día del incendio, junto con mis compañeros, tuvieron un atrapamiento que se tendrá que estudiar para que no vuelva a pasar, y estuvieron a punto de quemarse 13 personas. Se parapetaron detrás de un camión y esta chica salió con heridas, quemaduras de segundo grado en una pierna. Así que le mando desde aquí un fuerte abrazo y le deseo una pronta recuperación. Y luego otro recuerdo para los vecinos del Tiemblo, porque en mi carta yo soy un poco fatalista y doy por hecho que hemos perdido el castañar del Tiemblo. Anoche, afortunadamente, vi en el telediario que entre los profesionales y los vecinos y vecinas del Tiemblo que siguen allí al pie del cañón, de momento, y digo de momento porque esto no se ha acabado, se ha salvado el castañar del Tiemblo. Todo mi reconocimiento para todas las personas que se movilizan y que defienden lo suyo con todo el corazón, porque aquí se trabaja con el corazón. Muchas gracias, Pedro, y un saludo. Gracias. Un abrazo, Ángel. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Os voy a confesar una cosa, yo creo que de todos los testimonios, sin desmerecer los demás, que he escuchado estos días en este programa y en otros, este es uno de los más reveladores y auténticos y sinceros y de los más descriptivos de lo que ha pasado, del trabajo que hacen los peones y los bomberos forestales, de la responsabilidad compartida y de la responsabilidad privada también en el mantenimiento de las casas que uno tiene, ¿no? Donde sea. Puede ser en esta zona que se está quemando o en cualquier otra para la que el fuego sea una amenaza. Lourdes. La semana pasada teníamos aquí a un alcalde de La Mierga que se echó a llorar en directo. Y hablábamos de los intangibles. ¿Cómo cuantifica un país? No solo las hectáreas, podemos hacer todas las comparativas. El domingo llevábamos quemadas en la misma extensión que Menorca. Hay 1000 comparaciones que podemos establecer sobre lo que eso significa para traducírselo al oyente, al lector y al espectador. Podemos cuantificar las casas devastadas, el dinero con el que haya que compensar a los ciudadanos. Empezamos a hablar de desplazados por lo que está ocurriendo, es decir, esa terminología que nos parece propia de otras desgracias, ¿no?, y muy lejana a nosotros, estamos empezando a utilizarla para referirnos a esta catástrofe medioambiental. Pero ¿cómo cuantificamos lo que no se puede medir? Es decir, ¿cómo cuantificamos los recuerdos devastados, las casas derruidas, los paisajes hechos cenizas? Si se pierde el castañar centenario del Tiemblo, ¿eso cómo lo vamos a recuperar? Es decir, empieza a ser un daño de proporciones colectivas bastante relevante. Y ha dicho algo que yo creo que incide
en una circunstancia que debemos aplicarnos y que estamos perdiendo. No sé si es propio de esta sociedad o si es un mal de nuestro tiempo. Y es algo en lo que a mí me gusta hacer hincapié, y es el sentido de la comunidad. Ese sentido del patriotismo, que no significa cantar himnos para mí, ni defender fronteras, ni esgrimir y agitar banderas, sino que lo que le pasa a mi vecino de al lado me preocupa. Y eso lleva aparejado que los unos nos cuidamos a los otros, nos preocupamos por los otros, y junto a ello que asumimos también responsabilidades compartidas. Y ese llamamiento a la gente a que nos preocupemos todos del entorno que tenemos, es decir, los que no tenemos una propiedad en una zona siniestrada, más de la mitad de los incendios en este país se desatan por imprudencias. Bueno, pues no seamos imprudentes, concienciémonos de que no hay que ser imprudente. La directora de emergencias decía el otro día una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Yo, que conduzco por circunstancias mucho, no aparquen el coche en zonas con mucho rastrojo, porque una mera chispa, simplemente el encendido o el apagado, puede acabar provocando un incendio. Ese tipo de cosas. Y quienes sí que tengan propiedades, que sean conscientes de que también ellos las tienen que cuidar. Ignasi. Sí, el testimonio me ha impresionado. Yo he escuchado unos cuantos que me han impresionado, todos a ese nivel, un poco en la línea que decía Lourdes, ¿no? De alcaldes y alcaldesas que son quienes viven esto en primera persona, quienes saben de lo que hablan y quienes tienen ese intangible, que es una pérdida humana, emocional, tremenda, ¿no? Hay una parte efectivamente particular de esta entrevista que yo espero que quien nos esté escuchando tome medidas, quien pueda hacerlo, que es el estrés postraumático, porque en realidad hablamos de eso, ¿eh? O sea que hay un esfuerzo aquí que, bueno, de atención psicológica claramente a los que están luchando ahí, que debería estarse tratando, ¿no? Pero ya sobre la dimensión más amplia, muy en la línea de lo que dice Lourdes, o sea que esto, claro, sabemos que es la primera vez que a esta escala un fuego ha llegado a zonas pobladas. Cuando lo que arde es una cosa que solo ves en televisión y donde no has puesto nunca los pies, no, porque son inaccesibles y además eso muchas veces dificulta la propia extinción, pues bueno, es algo que nos preocupa, pero la carga emocional es menor. Pero cuando estamos hablando de miles y miles de desplazados y de efectivamente pues algo que afecta al paisaje vital de mucha gente y por supuesto pues a los ingresos turísticos, al desarrollo personal de muchas personas, pues de repente la escala cambia, ¿no? Y eso es lo que realmente puede hacer reaccionar a mucha gente, o quizá debería hacer reaccionar, que todo este tema del fuego pues no es un tema teórico para poner en papeles, es algo que nos afecta a todos. Y intentando hacer un esfuerzo por separar, y hablaremos de esto si quieres, Pedro, después, pero sí. Claro, yo veo demasiada mezcla entre lo que es pues la causa del incendio, pues humana, no humana, una chispa, no una otra chispa, de el suelo sobre el cual, el suelo forestal sobre el cual ese incendio se ha producido, limpieza, no limpieza, de lo que es la capacidad o no capacidad de extinguir ese incendio, aviones, no aviones, equipos, no equipos, bomberos mejor pagados, peor pagados. Toda esa clasificación y distinción es importante, porque si lo metemos todo en el mismo saco, pues no hay manera ni de hacer análisis, ni de ver causas, ni de intentar afrontar el futuro, ¿no? Ruth. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que han planteado mis compañeros y efectivamente uno de los hechos diferenciales de estos incendios en relación con los del año pasado, que también fueron muy sustantivos, tiene que ver con que afectó a la España vaciada el año pasado y este año está afectando a zonas directamente relacionadas con lugares residenciales, ¿no? En los cuales, además muy cerca de Madrid, con muchas segundas residencias y que efectivamente en el cual en verano además hay muchísima cantidad de población y esto hace que el impacto sea aún mayor, además de todo lo que se ha comentado en la entrevista, ¿no? El Castañar del Tiemblo, toda esa zona se remonta a los romanos. Sí. Es decir, esto es absolutamente irrecuperable si no se consigue salvar, que de momento por las labores de voluntariado sí que ha sido posible preservarlo parcialmente, ¿no? Entonces, claro, es muy peligroso y me parece muy interesante y muy relevante lo que planteaba Ara Guardans, intentar ser estructurados a la hora de analizar qué es lo que ha pasado, cuál es el contexto en el que sucede, luego cuáles son las causas y no mezclarlo todo, porque si lo mezclamos todo pasamos de ser un alto cargo de medio ambiente a ser un cuñado máximo, que es lo que estoy viendo estos días en algunos medios de comunicación. Es decir,
que hay un proceso de cambio en el marco medioambiental que es provocado por el cambio climático, que hace que el territorio sea muy diferente al que había, en ese mismo contexto al que había en el suelo forestal hace 50 años. Esto yo creo que tenemos que plantear que esto tiene que ser un consenso y a partir de ahí ver cuáles han sido las causas, no asociarlas a cuestiones de terrorismo ambiental, que es lo que están haciendo también algunos líderes políticos. Es decir, normalmente son cuestiones que son accidentales, por imprudencias sí, pero no desde luego algo organizado para poner en marcha. Bueno, luego seguiremos con esto, intentaremos hacer esa disociación de los planos de análisis para intentar ser más eficaces en el análisis. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Nos acompaña en nuestra emisora en San Sebastián la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero. Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si, se lo voy a preguntar, porque forma parte de la discusión política de estos días. No sé si usted está en el bando de quienes creen en el cambio climático o de quienes consideran que es un mantra, ¿no?, como una brocha gorda que decía ayer la presidenta de Madrid. Bueno, poner hoy en día en tela de juicio lo que es el cambio climático y que el cambio climático existe es algo muy absurdo, la verdad. Usted comparte, por tanto, esta idea de la necesidad de un pacto, ¿no? No sé si, quiero decir, posiblemente la nomenclatura del pacto sea lo menos relevante, si contra la emergencia climática, contra el cambio climático, en fin, con lo que sea, ¿no? Pero la necesidad de encontrar un consenso amplio entre todos los grupos. Bueno, lo necesario es hacerle frente a todo lo que nos está viniendo encima. Ya lo estamos viendo, ¿no? Los incendios que están ocurriendo últimamente. Pero esto ya pasó el año pasado, si me permitís que lo recordemos. Y pasó el año pasado, tuvimos un mes de agosto con muchos incendios, se quemaron muchas hectáreas y gente que se quedó en muy mala situación a causa de los incendios. Se habló que se iba a hacer un pacto de Estado, se convocó a los diferentes grupos, hicimos nuestras propuestas en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, tanto desde el ámbito desde la gobernanza, porque es importante estar bien coordinados para hacer frente a estas situaciones, pero también en cómo había que hacer, en la prevención, en la educación, en la financiación, en cómo teníamos que coordinarnos. Se hicieron algunas ponencias en la comisión correspondiente, pero finalmente aquello quedó en aquello. O sea, hicimos nuestras propuestas, pero no hubo un trabajo de seguimiento parlamentario para que esas propuestas que se hicieron en aquel momento pues tuvieran forma de acuerdo y siguieran adelante, y por lo tanto nos encontramos un año más tarde pues prácticamente en la misma situación. O sea que hay una parte del trabajo que ya está hecho. Ya estaría hecho. Sí, hubo comisiones, hubo ponencia, los grupos, por lo menos el nuestro, hizo sus aportaciones en octubre y no hemos vuelto a saber nada del tema. A partir del mediodía el presidente del Gobierno va a hacer balance de este curso. Le voy a pedir que se adelante, le doy la oportunidad de que se adelante, que haga usted el balance que hace el PNV de este curso que termina ahora. Bueno, pues como ya sabemos, está siendo un curso difícil, ¿no? Empezamos con una mayoría muy exigua en el Congreso de los Diputados, ¿no? Con acuerdos y pactos de investidura. Nuestro partido, el Partido Nacionalista Vasco, pues acordó con el Partido Socialista sus votos para que fuera Pedro Sánchez el presidente, pero es verdad que durante estos 3 años mantener una mayoría o conseguir una mayoría en torno legislativa, en torno a diferentes temas, a diferentes proyectos legislativos, ha sido bastante difícil. En total se han aprobado 74 leyes, entre leyes, proyectos de leyes y real decretos legislativos, pero es que los real decretos legislativos prácticamente son la mitad, ¿no? Entonces, por lo menos lo que quiero poner de relieve es que es muy difícil aunar acuerdos con estas mayorías, y luego al final este último año, además, con todos los problemas alrededor de los casos judiciales que hay en torno al gobierno y el Partido Socialista, pues eso tampoco está ayudando en que la legislatura, en que esos acuerdos, esas minorías que son tan difíciles de tejer, pues sigan manteniéndose. La legislatura está muerta ya. La legislatura morirá cuando lo decida el presidente, porque para ello es el que tiene el botón de convocatoria electoral. Pero lo que venimos viendo es que tenemos que aunar esfuerzos en torno a un proyecto, que es lo que nosotros estamos diciendo, que sean los presupuestos generales del Estado y que consiga negociar esos presupuestos generales del Estado, que los presente, y si no consigue negociarlos y sacarlos adelante, pues verdaderamente es muy difícil mantener la legislatura tal y como está. Sin presupuestos se acabó, este es el resumen. Sin presupuestos es ya muy difícil continuar y dar salida
a esta legislatura, porque necesitamos un acuerdo importante, y los presupuestos generales del Estado es el acuerdo de gobierno, y por lo menos sabríamos cuáles son las prioridades de este gobierno, a dónde va a dirigir las partidas y qué es lo que pretende hacer en lo que queda de legislatura. Y lo que estamos viendo es que es muy difícil, como he dicho antes, tejer mayorías, y creemos que tiene que haber una mayoría para algo, y no lo que estamos viendo últimamente en el Congreso de los Diputados, que estamos más en la pelea de ¿y tú más? Y se ven los dos grandes partidos, tanto el partido que gobierna, el partido de la oposición, y mientras está Vox comiendo palomitas, bien, pasándoselo muy bien, porque quien verdaderamente está pescando en este río revuelto está siendo Vox. Claro, pero alguien, incluso desde el propio PSOE o desde los socios de gobierno, podría decirle, oiga, pero acabamos de aprobar hace unos días, muy poquitos, una ley de dependencia, una ley de discapacidad, que son proyectos relevantes. Sí, y nos ha costado. La verdad es que hemos tenido que hacer una labor de mediación para que diferentes posturas de los diferentes grupos políticos pudieran salir adelante. Nosotros hemos intentado, y yo creo que se ha logrado de alguna manera, que fuera una ley que saliera adelante. Es verdad que se han quedado cosas todavía que nos hubiera gustado que se hubieran incorporado, como el tema de la CUME, como el tema de sobre todo ayudas a las familias, a las grandes cuidadoras, que pues no hemos conseguido incorporar del todo aquello que pretendíamos, pero desde el Partido Nacionalista Vasco lo que hemos estado es intentando aunar esfuerzos y aunar diferentes sensibilidades y sumar para que esta ley saliera adelante, sobre todo teniendo en cuenta que ya se nos estaba asegurando que iba a haber una financiación que seguía pendiente desde el 2006, cuando se aprobó la ley de dependencia, a la que, por cierto, en aquel entonces votamos en contra porque consideramos que invadía competencias de Euskadi. Claro, si se convocaran elecciones, es decir, si se cumpliera esa premisa que usted plantea de sin presupuestos no hay proyecto, sin proyecto no hay sentido, ¿no? Las encuestas dicen que este país se encamina, si aciertan las encuestas, a un gobierno de PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha. Bueno, nosotros lo que no queremos es que haya un gobierno de PP-Vox, eso lo quiero dejar claro y subrayado. No queremos que haya un gobierno de PP-Vox, pero lo que estamos viendo también es que Vox cada vez está ganando más, en las encuestas sube, por lo tanto tenemos que tener muy claro que tenemos que hablar claramente a la gente y poner en valor el sistema democrático y poner en valor las instituciones democráticas. Lo que no puede haber es esa desafección de la ciudadanía hacia no solo ya lo que se dice en los partidos políticos, ya incluso hasta las instituciones, a las instituciones democráticas y al sistema democrático. Yo creo que tenemos que poner en valor desde nuestro trabajo y desde nuestras propuestas lo que es la democracia y los sistemas democráticos, y dejarnos del rifirafe y de estas frases de trazo grueso, de tú más, sobre todo porque creo que nosotros a lo que nos tenemos que dedicar es a dar solución a los problemas de las personas y a poner en valor el sistema democrático, que es lo que ha supuesto un bienestar para todos y para todas. Claro, esta cuadratura del círculo parece un poco compleja, ¿no? Es decir, que se acabe la legislatura, que hay unas elecciones en las que aparentemente la izquierda del PSOE está en un momento muy, muy débil, que Vox deje de subir, que no haya un gobierno del Partido Popular y Vox. Esto es complicado. Sí, es complicado la política. ¿Quién ha dicho que sea fácil? Aquí todo es complicado, la política es complicada, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es nuestra labor con sinceridad. Con sinceridad y no evadir esos debates que tenemos pendientes y afrontar la realidad como nos viene, ¿no? Y dejar de hacer populismo y sobre todo no hacer la política desde la contra. Lo que estamos viendo últimamente es que se hace la política a la contra de, o sea, en contra de, en lugar de a favor de. Entonces, si podemos conseguir acuerdos, aunque sea de mínimo, sobre temas que son verdaderamente importantes, como el tema de la vivienda, ¿por qué no nos vamos a poner a ello? Sobre eso quería preguntarle, ¿qué ha pasado en la negociación de este decreto? No sé en qué punto de la negociación estaba el PNV en concreto con los socios de gobierno. Bueno, pues nosotros teníamos unas propuestas que dejamos claras. Nosotros lo que comentábamos y lo que hemos pedido desde el principio, incluso presentamos una proposición de ley con el Partido Socialista en relación a la ley del suelo y rehabilitación urbana, porque creemos que hay que dar y dotar de seguridad jurídica a los planeamientos urbanísticos. No puede ser que un ayuntamiento se pase 12, 13, 14 años para aprobar un planeamiento urbanístico y por un defecto de forma en cascada se anule todo ese desarrollo urbanístico, ¿no? Tenemos que crear vivienda, tenemos que hacerlo cuanto antes, y los planeamientos urbanísticos, bueno, además no solo crean vivienda, también dotaciones y otros servicios que necesita la ciudadanía, y
creo que tenemos que poner en valor ese trabajo. Por otra parte, también lo dijimos cuando se aprobó la Ley de Vivienda en el 2023, se dejó ahí un agujero negro que no se reguló, que fue la vivienda de temporada, y lo que ha hecho es que la vivienda, mucha gente se ha ido en fraude de ley y en lugar de hacer vivienda de alquiler habitual, ha hecho vivienda de temporada para esquivar la aplicación de la Ley de Vivienda. Entonces creemos que también hay que dar seguridad jurídica y hay que regular la vivienda de temporada. Y nosotros siempre lo decimos, mayor seguridad jurídica en todos los ámbitos, tanto al arrendador como al arrendatario, y luego también, bueno, que se respetara el marco competencial, porque Euskadi, como todos sabemos, estamos de partidos diferentes, partidos en el gobierno, como pues el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, llegan a acuerdos en relación a la vivienda, y eso es lo que hace es funcionar a favor del país y a favor de ese país que estás gobernando. Y lo que creemos que los acuerdos se pueden conseguir si lo que no pretendemos es taparnos todos debajo de la misma manta. Es decir, si la manta no cubre del todo la cama, pues tendremos que ver que tenemos que estar todos tapados en aquellas partes más importantes, pero que igual tendremos que dejar un poco nuestras posturas máximas para otro día. ¿Y quién está tirando de la manta ahora para taparse? Bueno, pues nosotros lo que estamos intentando es que haya manta para todos, pero evidentemente... No lo parece. Ahí estamos, en ese trabajo, que haya manta suficiente para todos, porque creemos que el problema de la vivienda afecta a mucha gente y ese trabajo tenemos que hacer y ese esfuerzo lo tenemos que hacer. Allí donde tenemos representación política, por lo menos. Este tiempo de más que se da hasta septiembre, ¿usted cree que va a ser útil para que haya un consenso necesario y suficiente? Bueno, pues lo que hay que hacer es intentarlo. Ya. Si se ha empezado los diferentes grupos políticos a mayor tiempo para conseguir un acuerdo, es que el acuerdo es posible, y si es posible, ¿por qué no vamos a trabajar para que lo sea? No le veo muy optimista. No. Nosotros vamos a estar trabajando en todo lo que podamos aportar. De hecho, ya hemos hecho nuestras aportaciones y ahí vamos a seguir trabajando. No solo depende de nosotros. Nuestros 5 votos son indispensables, evidentemente, pero no son los únicos indispensables. Por lo tanto, creemos que tenemos que negociar entre todos y todas. ¿Hay avances en la negociación de las competencias, de la cesión de competencias que se está negociando? Bueno, se están dando pasos y si se refiere a por qué no se ha celebrado la bilateral, es porque el contenido no considerábamos que el contenido fuera suficiente para que se pudiera celebrar. Por lo tanto, ha habido un emplazamiento de acuerdo mutuo entre los dos gobiernos, tanto entre el gobierno español y el gobierno vasco, a septiembre, lo cual quiere decir que hay posibilidades de acuerdo, pero que el acuerdo deseado, pues hoy, a día de hoy, no estaba. Están quedando muchos deberes para septiembre. Sí. Parece que queda alguno que otro, pero bueno, yo creo que tenemos que dejar un punto también de optimismo e intentar no ver siempre el vaso medio vacío, intentar trabajar para que ese vaso se vaya llenando. ¿Cree que, en fin, no sé si se adelantarán o no las elecciones, no tiene pinta, ¿no? Pero estos grandes asuntos, la vivienda, las competencias, ¿cree que se pueden resolver antes de que se disuelvan cámaras, sea cuando sea? Si hay voluntad política, sí. ¿Y usted cree que la hay? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a poner toda nuestra voluntad política. Lo que le puedo asegurar es que el Partido Nacionalista Vasco sí la tiene. ¿Usted cree, o el PNV cree, que hay lawfare contra el gobierno? Bueno, la verdad es que hay algunos casos judiciales que son bastante absurdos, ¿no? Ya hemos visto. Y lo que no podemos es escudarnos en que todo es lawfare. Que lo hay, sí, hay algunos casos que entendemos que son difíciles de entender. Pero que todo es lawfare, no nos podemos escudar tampoco en que todo es lawfare. Y ante algunos de los casos de corrupción, no me refiero tanto al comportamiento de los jueces, ante algunos de los casos que afectan al PSOE o al gobierno, ¿ustedes han planteado en algún momento romper todos los lazos? Se lo pregunto porque el PP hace no mucho le señalaba a ustedes como cómplices de la corrupción. Bueno, yo creo que el Partido Popular todavía está con aquel resquemor de la moción de censura y nos tiene ahí siempre en su punto de mira, ¿no? Pero yo creo que el Partido Popular tampoco está para dar lecciones a nadie. Si vemos un poco su historia también en los tribunales. Yo creo que se equivoca el Partido Popular intentando buscar enemigos en todo aquello que no se le dé la razón, y yo la verdad es que no voy a hacer más valoraciones porque ellos mismos se están retratando. ¿Le parecen suficientes las explicaciones que ha dado el expresidente Zapatero?
nosotros dijimos que todavía queda mucho por aclarar, que salió de aquella entrevista que dio en algún medio de comunicación y dando las mismas explicaciones que había dado antes y no aclaró mucho. Esperemos que en sede judicial pueda aclarar mucho más. A usted personalmente, políticamente, ¿qué es lo que más le escandaliza de lo que se va sabiendo en ese caso? Bueno, como muchas veces no sabes que dónde está la verdad y dónde no está, espero para hacer la última valoración a lo que se conozca de verdad judicial, la verdad. Pero lo que sí me preocupa es que la gente cada vez crea menos en el sistema democrático, en los partidos políticos, por causas como esta. Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso. Le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en la SER. Egunon, muchas gracias a vosotros. Buenos días. Agur. 9:18, 8:18 en Canarias, alto en el camino, y nos detenemos ya en el tiempo del análisis con calma a partir de algunas de las cosas que nos ha dicho la portavoz del PNV. Luego, si podemos, recuperamos el asunto de los incendios, pero yo creo que hoy hay que proyectar un poco también lo que queda de legislatura, sea lo que quede, las dificultades que está teniendo el Gobierno para sacar algunas medidas fundamentales, como ese decreto de la vivienda, en un contexto en el que sí consigue aprobar otras leyes. Hablaba de la ley de dependencia, de la ley de discapacidad, esta zona de claroscuro que decía yo esta mañana. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. A partir de las reflexiones de la portavoz parlamentaria del PNV, algo que va a ocurrir hoy, que es el balance de este curso, lo hace siempre el presidente después del último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Digamos que el escenario que dibuja el PNV, el que sería para ellos el lógico, era más o menos sabido, Ignasi, ¿qué es? Si no hay presupuestos, ya no hay legislatura. Es imposible mantener todavía lo que queda con una nueva prórroga de presupuestos. Si no hay presupuestos, no hay programa, no hay acción, no hay gobierno. Por lo tanto, hay que convocar elecciones pese al riesgo de que pueda ocurrir lo que el PNV no quiere que ocurra, que es que acabe gobernando el PP y Vox. Ignasi. Sí, lo que pasa es que eso no es lo que dice la Constitución, porque no preveía esto así. Y entonces tenemos un conflicto entre la voluntad política y la realidad política y la voluntad política de los distintos grupos parlamentarios y los instrumentos constitucionales que están para eso. La Constitución podía haber previsto que después de que no haya presupuesto una vez, 2 veces o 3 veces, pues se disuelva automáticamente el Parlamento, ¿no? Eso podría estar ahí, pero no está. Y por tanto, eso que describes, que es que falta y que describe, pero si no hay presupuesto, pues falta, no digo legitimidad, pero bueno, falta un marco democrático estable, ¿no? Parlamentario estable, falta. Un año puede ser, pero después de varios no. Pues eso no necesariamente empuja al gobierno. Por lo tanto, la realidad es que efectivamente podemos encontrarnos sin presupuesto y a partir de ahí, pues seguir, porque no sería entrar, sería seguir, mantenernos en una situación de un gobierno con respiración asistida, pero que puede durar pues hasta el final de la legislatura legal, por decirlo así, que pues nos puede llevar, si me apuras, hasta el mes de julio. O sea, los cálculos no son fáciles, aquí hay distintas opiniones de los sabios, pero tú puedes apurar hasta julio, disolver en julio y que por tanto las elecciones sean en agosto, en septiembre. Qué buena fecha. Agosto. No, las elecciones podrían ser a primeros de septiembre, con los 60 días, ¿no? O sea que, y entonces nos plantamos unas elecciones tal, que significa un gobierno pues ya prácticamente a finales del año 27, ¿no? Claro. Todo eso puede ocurrir y lo único que quiero decir es que yo sí estoy de acuerdo que políticamente es muy difícil de explicar la situación actual o de justificar, pero a la vez pesa muchísimo el miedo, un miedo legítimo, que no es un miedo irracional, es un miedo perfectamente fundamentado a una mayoría PP-Vox que parece muy poco democrática y que en casos como lo que estamos viendo ahora pues demuestra efectivamente el daño que le puede hacer a España, ¿no? Claro, y además en un territorio, voy contigo Ruth y luego Lourdes, en un territorio con muchas singularidades como es el País Vasco, contra las que Vox tiene un discurso muy armado, ¿no? Es decir, que en la propia Euskadi son muy conscientes de los riesgos que podría suponer, en fin, no porque se vaya a desarmar el modelo, ¿no? Esto no está en sus manos, pero fácil no se le van a poner fruto. No, todo complica el contexto y la situación. Sí, en relación con el fin de la legislatura, bueno, pues hay varias hipótesis, como estaba planteando ahora Ignasi, y parece claro que no va a haber un superdomingo y que no va a haber coincidencia entre locales y generales, y la cuestión aquí es si efectivamente se va a utilizar el tema de presupuestos para lanzar la espita para que haya una convocatoria electoral de cara a marzo, febrero, finales de febrero, marzo, que no coincida o que deje margen, digamos,
para respirar también a los ayuntamientos, algo que le piden, por cierto, los ayuntamientos del Partido Socialista, que no quieren, entienden que pueden verse lastrados si no hay elecciones generales antes de las locales. Y también el PNV, por cierto, que está muy interesado en que efectivamente no haya una coincidencia con las locales y forales. Exactamente. Por lo tanto, quizás el tema de presupuestos, que como dice Ignasi, no está tasado en la Constitución, es decir, puede no haber presupuestos y seguir la legislatura, es verdad que con muchas dificultades en términos parlamentarios, pero podría seguir legalmente sin ningún problema y alargarlo hasta finales del 27. Me parece que ahí tendrá que jugar el Ejecutivo con los distintos equilibrios de poder dentro del Partido Socialista también y con el resto de los socios, ¿no? Porque efectivamente aquí nadie quiere hacer un adelanto electoral porque se ve venir un horizonte oscuro en términos de resultados electorales y de potenciales nuevos gobiernos, pero quieren dejar tiempo también a que la población también vea cómo funcionan, ¿no? Esos gobiernos de coalición que estamos viendo en otros territorios, como en Aragón, en Castilla y León y tal, que por cierto hubo elecciones este año en Castilla y León y los incendios del año pasado no han pasado factura, a pesar de todos los recortes que estamos viendo que suceden en algunos territorios. Lourdes. Bueno, yo creo que hay una anomalía democrática que no podemos dejar pasar cada vez que se comente este asunto. Este gobierno no tiene presupuestos en toda una legislatura. O sea, estamos gobernando con unos presupuestos que provienen de unas Cortes que están disueltas, porque hay unas nuevas. Entonces, eso es una anomalía democrática que hubiera motivado, cuando menos, que el presidente se sometiera a una cuestión de confianza. Con lo cual, si ahora vamos a seguir dándole al carrete y podemos aguantar, claro, hemos aguantado 3 años, pues podemos aguantar lo que queda, pero es que no es un planteamiento. Y estamos viendo que este país necesita unos presupuestos en algunas cosas, ¿eh? Y la Constitución además lo requiere. Podemos convertir la normalidad en normalidad, pero yo al menos me resisto a no recordarlo cada vez que hablemos de las negociaciones presupuestarias. Con respecto a lo que pueda durar la legislatura, yo soy partidaria en general con todos los líderes políticos, pero en este caso singularmente con el presidente del gobierno, de decir, el presidente dice que. Es decir, decimos, no, parece descartar un superdomingo. No, el presidente dice que descarta el superdomingo. Luego ya iremos viendo, porque hemos visto tantas cosas. Claro, luego hemos visto tantas cosas que decíamos que no íbamos a hacer y hemos hecho en su caso y en el de otros. Quiero decir que esto no es patrimonio solo de Sánchez, que yo por precaución periodística y democrática lo dejo en el presidente dice que no va a haber un superdomingo. Ya veremos cuando se adelantan las elecciones, que además como es una prerrogativa exclusivamente de él, me parece que el resto estemos dándole a la manivela nos mete en una rueda, somos como los hámsters, sobre todo los periodistas, especulando en todas partes. Pues bueno, pues ya decidirá el presidente, que insisto, es una capacidad que solo tiene él cuando tiene a bien convocarnos a las urnas. Yo insisto, creo que para estas alturas ya debería cuando menos haberse sometido a una cuestión de confianza para evaluar dónde está la mayoría, la complejísima y absoluta, porque necesita a todos todo el tiempo, mayoría que le hizo repetir y mantener un tercer mandato en la Moncloa. Y sobre el PNV está en un momento, yo diría, yo no viví la escisión por edad, que fue la ruptura que dio lugar a Eusko Alkartasuna, que eso es una herida muy abierta en el Partido Nacionalista Vasco, pero sí todo lo que rodeó los segundos años de plomo de ETA y la gestión del plan Ibarretxe, que al final acabó con un gobierno derivado en buena medida de la ilegalización de la izquierda abertzale, las siglas de la izquierda abertzale, pero que derivó en el gobierno de Patxi López en el cambio en 2009, que fue el segundo momento, digamos, crítico del PNV. Creo que están en un tercer momento crítico. Muy atrapados, porque es verdad que han acompasado en demasía para sectores del partido que están inquietos con eso desde hace tiempo, su paso al del PSOE de Sánchez, y creo además que han encontrado la horma de su zapato, porque el presidente del gobierno
se cansa de repetir que son sus socios, uno de sus socios preferentes, pero luego digamos que los trata en pie de igualdad con la izquierda abertzale. Eso es así, es una constatación factual de lo que va ocurriendo. Y luego es que por primera vez en su historia la otra gran familia del nacionalismo vasco le está pisando los talones al PNV. Entonces puede ocurrir que lleguemos a unas elecciones forales muy importantes en Euskadi. Las diputaciones son las que manejan los dineros allí. Eso es muy importante porque con la singularidad fiscal pues son las que manejan los dineros. Que lleguemos a las elecciones forales municipales, que efectivamente Bildu siga espumeando como lo está haciendo al alza hasta el momento, y que el PNV se quede sin poder pactar con nadie en Madrid porque hay una mayoría absoluta que sumen el PP y Vox. Y ese es el escenario con el que tienen que lidiar ahora los PNVistas. Ya, es endiablado, sí. Sí, tienen complicado. Y luego está lo de la ley de vivienda, el decreto con medidas sobre la vivienda, ¿no? Que queda para septiembre, estaba el compromiso de sacarlo en julio. Bueno, ayer decía la parte de Sumar del gobierno que los socios, los aliados, aquellos con los que están negociando habían pedido tiempo ante la hipótesis de que efectivamente se puede alcanzar un acuerdo de aquí a septiembre. Pues ya veremos, porque hay algunas posiciones, Ignasi, que parecen irreconciliables incluso en lo esencial, ¿no? En lo más íntimo. Yo qué sé, lo que quiere Junts no encaja con lo que exige Podemos. La reforma de la ley del suelo que plantea el PNV es probable que choque también con lo que Podemos plantea, ¿no? Que es una línea roja respecto a la ley del suelo. Yo no sé si hay agua de verdad en esta piscina. ¿Tú recuerdas un chiste que nos contaban de pequeños? Era más un acertijo que un chiste, ¿no? En el que alguien tenía que hacer cruzar un río con una barca en el que había una col, una cabra y un lobo, ¿no? Y entonces eran las distintas alternativas que permitían meter en la misma barca pues la col y la cabra sin que la cabra se comiera la col, el lobo y la cabra sin que el lobo se comiera la cabra, ¿eh? Es decir, que eso exigía unas combinaciones muy complicadas, ¿no? Animo al oyente que no lo haya escuchado nunca que lo busque en internet porque no lo puedo narrar entero la solución a la combinación. Eso yo creo que es lo que ocurre con Podemos y Junts, ¿no? Es decir, claro, son la col y la cabra, o el lobo y la cabra, que cada uno escoja, es decir, no, en vivienda especialmente, quizá no en otros temas, no en su rechazo a Vox, no en algunos asuntos, pero ciertamente en materia de vivienda pues son los dos extremos del espectro, y por tanto una propuesta que pueda tener apoyo de ambos pues es complicada, más allá además del elemento coyuntural. Me refiero que además de las diferencias ¿cómo decirlo así?, de contenido que tiene Junts y el centro derecha catalán respecto a cómo lleva la vivienda respecto a lo que puede decir Podemos, pues más allá de eso hay un tema de estrategia, que es que Junts no quiere apoyar medidas fundamentales de este gobierno, ¿no? Entonces cuando eso se mete en un mismo cóctel, pues hace muy difícil imaginar que pueda haber realmente ese decreto de vivienda tal como está planteado, ¿no? O sea, a mí me parece sensato que lo hayan retrasado hasta septiembre, y no me parece, bueno, pues no sé, que cada uno tenga la fe en lo que quiera tener, pero a mí tengo muy poca fe de que esto en septiembre pueda salir adelante, ¿no? Ruth. Sí, bueno, hay diferencias sustantivas de naturaleza y de posicionamiento político ideológico en relación con cómo abordar la cuestión de la vivienda entre la izquierda y el centro derecha que representa Junts, y que es imprescindible para abordar esta cuestión. Y yo entiendo que Sumar lo que hace es fiar todo a la capacidad de negociación que tienen algunos de sus miembros y que han demostrado en otras ocasiones, y bueno, el ser machacones con este tema, intentar convencer, aunque sea por una abstención a Junts, o para poder sacar adelante este Real Decreto, porque básicamente es que dependen muchas familias de ello. Entonces apelando a esta cuestión que es más social y que además es a lo que ha fiado Sumar el fin de la legislatura, es decir, no se trata, se está en el gobierno para efectivamente
de gobernar para la gente que más lo necesita, y lo que quieren hacer con esta ofensiva legislativa es demostrar eso, ¿no? Y es la única bala que tienen en este momento en el revólver de Sumar y de toda la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. Y eso lo fían, ya digo, a todas las capacidades negociadoras que han demostrado en otras ocasiones. Unas veces les han salido mejor, otras veces les han salido peor, pero ellos insisten, digamos, en ese posicionamiento. Lo que pasa que es muy difícil, como decía Inasi, que quepan todos en la barca, claro, que no se coman unos a otros, ¿no? De todas formas, el decreto es de vivienda, sí, que es del PSOE. Otra cosa es que Sumar esté buscando sacar la cabeza en la negociación. Sí, pero es que ahí el Ministerio de Bustindú está sacando petróleo de ese ministerio. Quiero decir que está buscando los resquicios, efectivamente, para asociarlo a las cuestiones de derechos sociales, sí, a cuestiones de consumo. Ojo, también, sí. Que esto es algo que han hecho un marco de imaginación y de ir a lo concreto que yo no había visto en otros ministerios similares. Lourdes. De hecho, hemos hablado poco de ello porque nos sepultan el resto de las cosas que nos pasan, más ruidosas o más dramáticas en el caso de los incendios, pero qué importante es avanzar, siempre y cuando consigamos desarrollarla, porque aquello se hizo en su momento, se echó el valor a correr, no hubo presupuesto y no ha funcionado, pero qué importante la ley de dependencia y que saliera adelante. Con un amplísimo consenso, con la abstención del PP, que votó a favor del decreto de las medidas. Es decir, en realidad el único partido que se opuso a la normativa en todo el Congreso fue Vox. Es decir, hay todavía margen para entendernos. Todavía hay margen para entendernos. Por lo menos en las cosas que de verdad importan, y eso me parece, los cuidados me parece uno de los grandísimos desafíos que tiene esta sociedad. La vivienda. A ver, el problema de lo que ocurrió ayer es que, aunque sea lógico que si tú no tienes un acuerdo lo lleves a septiembre, vamos con los estudiantes posponiéndolo a ver si... Ahora ya no hay septiembre. A ver, ya no hay septiembre, es verdad, que eso es muy viejo, ¿no, Ruth? Perdona. Ya junio. Eso ya, por mi parte, ya es muy viejo, ¿no? Puede resultar lógico, pero el problema es que constata no solo ya las dificultades, o sea, el gobierno ha perdido la mayoría que tenía, porque si más votaciones las pierdes que las ganas, es que no tienes esa mayoría. Otra cosa es que tengas una mayoría alternativa consistente, que se podía traducir en una moción de censura. Eso no existe. Entonces podemos ir a un montón de meses, se conecta con lo que hablábamos antes, de parálisis absoluta. Es decir, eso de lo que dicen de los minutos de la basura, con perdón, en el baloncesto, pues es que cuánto tiempo podemos estar así sin que el Congreso haga realmente nada de fuste. Porque el gobierno no puede y porque la oposición tampoco puede construir una mayoría alternativa. Pues esto puede durar sin presupuestos, pues hasta, insisto, pues cuando el presidente tome la decisión de llamarnos a las urnas, y mientras tanto presuponemos que lloviendo chuzos de punta con todas las cosas que tenemos pendientes en los tribunales. Pero sobre todo lo que evidencia la decisión de ayer es la dificultad de dotar de contenido a lo que queda. Y la vivienda era un asunto nuclear, señalado periódicamente por los dos partidos del gobierno como que si conseguimos hacer algo con esto podemos demostrar que la legislatura todavía tiene sentido. Claro, lo de ayer es una muesca más de tus dificultades para eso, dotar de contenido a lo que queda de mandato de Pedro Sánchez. Que la vivienda va a ser uno de los ejes del debate de las próximas generales, vamos, casi con toda seguridad. Y claro, de tener resuelto, aunque sea parcheado, antes de que se avance en el final de la legislatura, a no tenerlo es... pero es interesante porque la vivienda, efectivamente, yo creo que va a estar totalmente en la agenda de las próximas generales, pero vuelvo desde las antípodas. O sea, lo que va a decir los partidos a la izquierda del PSOE sobre la vivienda, pues ya lo podemos anticipar. O sea, le van a estar echando en cara al gobierno y al Partido Socialista lo que no ha hecho, y van a hacer unas propuestas que bueno, pues que están absolutamente en las antípodas de lo que podría digerir el PNV y por supuesto, pues Junts o el centro derecha catalán, ¿no? Y por tanto, claro, eso va a evidenciar que no hay una mayoría parlamentaria en políticas de vivienda, no la hay. No, en esa política no, y en otras tampoco. De hecho,
hay mayoría en pocas cosas. La dependencia, lo decía antes, la discapacidad, sobre esto sí que hubo acuerdo in extremis, porque el Partido Popular había, de hecho, votado en contra cuando se había debatido el dictamen en comisión, etcétera, etcétera. Cuando estuvo aquí Pablo Agustín Duy, él sonreía cuando decía creo que se va a aprobar, y nos ha dicho la portavoz del PNV que ellos mismos han hecho labores de mediación, ¿no?, para intentar reunir esa mayoría en torno a esa ley de dependencia y a la de discapacidad. Bueno, que tenemos que hablar de los datos de la EPA que nos deja esta mañana, Íñigo. Volvemos, Pedro, con Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, que nos ofrece ahora la ampliación de los datos de la EPA. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Vamos a ampliar esos datos, sí, el dato económico del día, sin ninguna duda. Estefanía Salvatierra, estás por ahí, ¿verdad, Estefanía? ¿Qué tal, Pedro? Sí, sigo Hola, por aquí. de nuevo. Bueno, tasa de paro, que ha bajado del 10% en el segundo trimestre de este año, se queda en el 9,8%, que si echamos la vista atrás es el dato más bajo desde el 2008, y esta caída del desempleo viene acompañada de un nuevo récord de trabajadores. Sí, es lo que recoge esta EPA, la encuesta de población activa que conocíamos a las 9 de la mañana. La previsión apuntaba a que la tasa de paro bajaba del 10% a que nos quedamos por fin a un solo dígito, y así ha sido. 9,8% de tasa de desempleo, algo más propio de los años 2008-2006 que de lo que veníamos viendo en los últimos ejercicios. En el segundo trimestre del año, Pedro, el paro bajó en más de 200.000 personas y la ocupación subió en casi medio millón de trabajadores. Esto nos permite registrar un nuevo máximo histórico de ocupados, más de 22.700.000 trabajadores. Y estas semanas que tanto se está hablando de la regularización de migrantes y que poco a poco vamos conociendo datos, bueno, pues esta EPA coincide de lleno con el periodo en el que se ha podido hacer esa solicitud. El número de extranjeros ocupados ha subido en 240.000 en este trimestre. Es más del doble que el año pasado. En este momento tenemos más de 3.700.000 extranjeros trabajando en nuestro país. Bueno, voy a anotar este dato porque luego os quiero preguntar precisamente por lo que significa, por lo que dice esta cifra de una realidad, es decir, el peso de la mano de obra extranjera en este país que los discursos populistas quieren negar. Bueno, pues no es que quieran negar, es que quieren echar directamente, ¿no? Pero bueno, decías, Estefanía, que una buena parte de las contrataciones están relacionadas con la temporada estival. Detrás de estos datos está el sector servicios, esto lo sabemos. ¿Dónde se han notado más estas contrataciones por autonomías? Bueno, el caso más significativo es Baleares. Su tasa de paro hoy es del 6%. Esto es lo mismo que decir que esta comunidad no tiene paro, es un desempleo residual, pero es que Baleares venía de casi un 14% de tasa de paro en el primer trimestre del año. La temporada de verano hace que el desempleo se reduzca en esta autonomía más de un 50%. Por cierto, Pedro, Baleares no es la única. Hay otras 5 autonomías con pleno empleo y otras 4 rozándolo. Gracias, Estefanía. A vosotros. Y me quedo también con este dato porque si lo proyectamos sobre algo que ha pasado esta semana, estos últimos días, el domingo en realidad, esa manifestación multitudinaria en Palma de Mallorca contra la turistificación masiva, alguien podría decir que dibuja una zona de contradicción y conflicto, ¿no? Entre el impacto del turismo, el impacto negativo del turismo en un lugar como las Baleares y las consecuencias positivas en términos de trabajo que tiene el turismo en un lugar como Baleares. De repente se nos han planteado 2 escenarios de análisis, yo creo que muy interesantes. Lourdes, empiezo ahora contigo. Vayamos primero a todo lo que tiene que ver con este proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que, como sabíamos que iba a ocurrir, se va proyectando sobre los datos de afiliaciones y de trabajadores, que no dejan de ser una demostración de algo que ya sabíamos, y es que el peso de la mano de obra extranjera inmigrante en este país es muy relevante, porque es muy necesaria esa mano de obra para cubrir puestos, muchos puestos, 240.000 nuevos afiliados en el segundo trimestre, que de otra manera pues quedarían vacíos. Ha sido la normalización de lo que se sabía, porque en realidad eran inmigrantes en situación irregular, muchos de los cuales estaban trabajando en situación irregular. Sí. Con lo cual, eso ha aflorado, se ha regularizado, sabemos a qué atenernos y les damos sobre todo
a esas personas algo tan valioso como seguridad jurídica o estatus de ciudadanos, de gente que convive con nosotros, que trabaja con nosotros. Con lo cual, por ese lado, nada que objetar. A partir de ahí, una sociedad que va acumulando felizmente, porque eso dice mucho de nosotros, es decir, somos sociedad de acogida, y si somos sociedad de acogida es porque tenemos estado de bienestar. Porque lógicamente la gente que se ve obligada, por la razón que sea, que se siente expulsada de su lugar de origen, no acude a sitios, salvo por necesidad o porque no le queda otra, donde vaya a vivir peor. Con lo cual esta es una sociedad que tiene un sistema de protección social y un estado de bienestar que lo hace atrayente para que la gente venga a trabajar con nosotros, inmigrantes y gente que también viene en otras condiciones desde fuera de nuestras fronteras a trabajar aquí por distintos condicionantes. Eso que habla bien de nosotros hay que estructurarlo. Hay que asumir lo que eso significa en términos de coste de los servicios sociales, de la vivienda, de que todos los que vengan estén en unas condiciones dignas, y en términos de trabajo ir abandonando el mensaje puramente economicista de, bueno, es que los necesitamos, porque claro, cubren trabajos que no queremos cubrir. Bueno, pero es que los inmigrantes que vienen a trabajar con nosotros, muchos de ellos seguro que tienen aspiraciones como las nuestras. Claro. Con lo cual, no lo hagamos meramente en términos de que vienen a hacer el trabajo que nosotros queremos, porque igual también quieren hacer otros trabajos, o igual en paralelo, y esto enlaza con lo que hablábamos anteriormente de la ley de dependencia, si dejáramos, por ejemplo, de considerar la prestación de los cuidados, que en buena medida la desconsideración viene de que sigan mayoritariamente desarrollándolo las mujeres, y ya sabemos todas que el trabajo que hacemos las mujeres siempre está un par de escalones por debajo, del que hacen los hombres en consideración. Si consideramos convertir la prestación de los cuidados en un motor del PIB, quizás dejaríamos de hablar de que la gente ocupa trabajos que el españolito de a pie no quiere desarrollar. Creo que, por cierto, he mezclado conceptos. Si he dicho afiliados, me he equivocado. Son ocupados, que no es lo mismo. Que posiblemente luego las cifras estén en un nivel muy similar, ¿eh? Los datos de afiliación los vamos a conocer la semana que viene. Pero estamos hablando de inmigrantes ocupados, porque esto además es una encuesta, Ruth. Sí, porque es importante esa diferenciación, que la EPA es una encuesta y que no tenemos el dato real. Es verdad que para hacer análisis de políticas públicas en materia de mercado de trabajo, la EPA funciona mejor que los datos de afiliación. Porque es más dinámica, porque por múltiples cuestiones. Yo querría dar un dato del año 2013 en términos de datos de EPA, en el cual el desempleo en aquel momento era del 26,94%. Es decir, se está reduciendo, digamos, las tasas de desempleo de manera muy drástica, pero ojo, porque uno de los problemas que nos encontramos es que efectivamente todas estas personas que están incorporándose al mercado de trabajo lo hacen en el sector servicios de manera muy precaria y de manera temporal. Es decir, quizás el modelo, que es cuando tú ponías sobre la mesa esa potencial contradicción en las manifestaciones de Baleares y estos datos de EPA, yo no lo veo tan contradictorio. No lo veo tan contradictorio porque básicamente lo que se estaba reclamando ahí es que la gente que vive en Baleares no puede pagar una vivienda, los precios se han incrementado sobremanera y el sector servicios, que es lo único que crece, lo hace en términos muy precarios, de muy bajos salarios, muy estacionales y por tanto no está revirtiendo directamente en beneficios a las islas. De hecho, lo que reclamaban las personas que se manifestaban en Baleares era un turismo de más calidad. Y esto significa tener unos trabajos mucho más sólidos, no tan estacionales y mucho mejor retribuidos y que les permitan a la gente que está trabajando allí vivir en casas. Claro, y tener un proyecto de vida. Que estamos viendo que los profesores que van a trabajar a Baleares no encuentran un piso para poder vivir porque está absolutamente turistificado. Entonces, yo no veo tanto esa contradicción. No, en ese plano de análisis desde luego no la hay. Ignacio, un par de minutillos tengo.
Bueno, es que esto da para un par de minutillos o 30 segundos, ¿no? Porque estoy... Lo que quieras. No te sientas obligado. Porque estoy muy de acuerdo con los análisis precedentes. 1, 2, pondría el foco en lo de Mallorca, porque sobre lo otro poco más puedo añadir. Y lo de Mallorca creo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, y con la redistribución de los beneficios de ese turismo y del impacto económico de ese turismo. Yo no lo mezclaría demasiado. No digo que, bueno, en un macroanálisis pues todo puede acabar relacionándose, claro, efecto mariposa, pues no te digo nada del ámbito laboral, claro, pero creo que lo que está pasando en Baleares y en otras zonas de ese tipo de densidad turística es que no se está redistribuyendo el impacto económico que eso tiene, y eso efectivamente pues supone la riqueza para unos pocos y el daño y el perjuicio por el encarecimiento para otros, ¿no? Y creo que ahí es donde la política, una vez más, hay que hablar de política, las políticas deberían cambiar eso. Y luego solo subrayar algo que sí ha dicho Ruth, que me parece muy interesante, que es esa idea de que todo este empleo que van a traer, esta inmigración regularizada, por llamarlo así, es coyuntural, y por tanto yo querría esperar que alguien esté haciendo un plan sobre esto a medio plazo, a dónde va, porque estamos todos de acuerdo que había que hacer esa integración y esa regularización, eso no lo pongo en cuestión, pero la puerta de entrada en nuestro sistema económico no es una puerta de entrada, es decir, una puerta de entrada temporal, no sé cómo decirlo, no demasiado sólida, ¿no? Y por tanto, efectivamente, esto, ¿cuál es el medio plazo en eso? Yo no soy economista, pero me gustaría saber si esto se está estudiando como se debe, porque si no, efectivamente, pues es coyuntural la situación. Iba a decir, es la primera vez que a un analista le das 2 minutos y dice, me sobra 1 minuto y medio. Cuando suele ser al revés, 2 minutos me parecen pocos, necesito más tiempo. Te he dicho, una conferencia de 2 horas podría ser, pero no cabe. Bueno, Ignasi, Lourdes y Ruth, muchas gracias a los 3, y hasta la próxima. Hasta luego. Un placer, gracias. Cogiendo yo cariño a esta sintonía, Hola, pues mira, Eva, te iba a preguntar, digo, te corres el peligro de poner una canción que te guste de sintonía de algo y terminar el verano ya quemado. Pero esta no cansa. No. ¿Tú te estás quemando ya? No, de esta canción no, vale, no. Ni se te ocurra. No. Ni se te ocurra. Pero mira, vamos a empezar con lo que vamos en el magazine, que lo que podemos llamar como cada vez hay más, Cada vez hay más, sí. Cada vez hay más gente obsesionada por los pájaros, ¿os habéis fijado? No. Eso es. Bueno, pues en mi casa, hay muchas. En mi casa vive una persona que tiene un Shazam de pájaros y todas las mañanas me dice, mira todo lo que tenemos, todo lo que ha sonado. Vamos a hablar de la nueva obsesión por el trino de los pájaros. Eso es. Cada vez hay más captchas también y cada vez hay más algas, que va a ser una protagonista este fin de semana. Pero ya te lo contaremos esto ahora después. Pero entonces esto cada vez hay más sirve para todo, ¿no? Para todo. Es que son cosas que nosotros percibimos. Y nosotros cada vez somos menos. Eso también. Vale. Pero ahora vamos a hacer uno más, porque se apunta Bruno Galindo, que nos va a hablar hoy de la Ruta 66. Estamos viajando mucho con él, de diferentes maneras, en un barco muy lento, en un Concorde muy rápido, ¿no? Por una autopista en Francia, y hoy Ruta 66. Sí, hoy surcamos esa mítica carretera con el español que más veces la ha recorrido. Y luego vamos con José Luis Moro, que viene a vendernos la moto, y esta vez nos va a proponer hacer unos cuadernillos de verano de Santillana, pero para oficinistas. Para las trabajadoras y los trabajadores. Tú te vas a decir, me llevo un cuadernillo de verano para aprender el Excel. Eso es, para aprender el Excel. Qué manía le tengo al Excel. Ay, qué horror. No me extraña. Entonces, admiro a la gente que sabe hacer cosas. Con de Excel. Sí. Y yo cosas en general también. Porque no es nada fácil. ¿Qué sabe hacer? Es que además podríamos haber aprendido a hacer Excel, pero mira, no lo hemos hecho. No, se me dio muy mal yo cuando me puse. En el 900, 100, 800 estamos buscando 3 voluntarios para juzgar las campañas de publicidad que nos viene a vender José Luis Moro. Y ahí pararemos, porque luego vamos a escuchar en directo a Pedro Sánchez. Ahí paramos. O sea, hoy pararemos ahí. Los pequechos de Yago quedan para la semana. Eso es. Venga, hasta luego. Chao. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.